Un saludo con todos y con todas. Bienvenidos a un capítulo más de Fórum Diálogos Jurídicos. El día de hoy tenemos una invitada especial, es Marianela Espinosa. Ella se graduó de Derecho en el año 2023 por la Universidad de la SUAY. Ella al momento está haciendo su maestría en sostenibilidad en Italia. Ella es becada por el Ministerio de Relaciones Internacionales de Italia. Ella ha trabajado en ULPIC, en marcas que impactan, es apasionada por los derechos humanos y es feminista. Le damos la bienvenida a Marianela. El día de hoy ella nos va a compartir su experiencia después de haber acabado la universidad y justamente este capítulo es especial porque está destinado para estudiantes que están en sus últimos años de derecho o que ya han acabado la carrera. Bienvenida Marianela, te damos la palabra. Cuéntanos un poquito cómo ha sido tu experiencia precisamente después de haber acabado la universidad y cómo te está yendo en Italia. Buenas tardes, Angie, Sole y a todos quienes conforman Radio UDA y a todos quienes nos están escuchando. Para mí es un gusto poder compartir en estas clases de espacios, igual con gente de la universidad, y si es que en algo puedo ser de ayuda para los estudiantes que vienen o para la gente que se está preparando para hacer su maestría o en general cualquier programa académico afuera, si es que en algo mi experiencia les puede ayudar, pues qué gusto. Como tú decías, en este momento ya me encuentro 6 meses viviendo en Roma, en Italia. Estoy haciendo mi maestría en Strategic Management, Sostenibilidad e Innovación en la Universidad Luis, que es la Universidad de Estudios Sociales de aquí. Es una universidad privada y bueno, después de graduarme, si es que vamos a eso, yo me esperé un año para después venir a hacer mi maestría. En este año en el cual yo ya estaba graduada, estuve trabajando en un estudio jurídico privado. Empecé siendo asistente legal en este estudio y al comienzo del abogado Nicolás Muñoz cuando trabajaba en Sur Legal, que es uno de los estudios de derecho privado, digamos así, más grandes de la ciudad. Y luego pasé a trabajar en ULPIC, me volví abogada ahí, hice un par de asesorías legales, me dedicaba más que nada al área de propiedad intelectual y desde septiembre ya vine a hacer la maestría. Ujú. Muchas gracias, Nela. Te queríamos hacer algunas preguntas y que nos cuentes un poco. ¿Tú consideras que es importante, después de haber acabado la universidad, dedicarse primero a trabajar antes de ir a estudiar una maestría? Porque al menos creo que para nuestra generación y para las que vienen hay mucha presión atrás de acabar la universidad, trabajar o irte a estudiar. ¿O consideras que es mejor o una recomendación quizá empezar a trabajar los últimos años de la universidad, los primeros años? Cuéntanos un poquito sobre eso. Totalmente. Yo creo que una de las mejores decisiones que yo tomé es esperar precisamente este año para venir. Yo sabía que quería hacer una maestría afuera y de hecho fue uno de los acuerdos que tenía con mis papás, que hasta el momento financian parcialmente mi educación, de que mi pregrado iba a ser en el Ecuador, pero yo quería hacer mi posgrado afuera. Sin embargo, como tú dices, en el último año y siendo súper abiertos con ustedes, tuve un montón de presión de que ya se terminaba el pregrado, de que ya tenía compañeros, amigas y demás que empezaban a aplicar para sus maestrías y sinceramente yo no sabía qué es lo que quería todavía. Entonces, más allá de trabajar y todo eso, yo sí lo que recomiendo y me parece que es fundamental desde que uno pisa la universidad es el tema de la curiosidad. Ujú. Apasionense, descubran qué les gusta y qué no a través de meterse en todos los espacios que puedan, sea una pasantía, sea un trabajo, sea participar en la representación estudiantil. En mi caso, por ejemplo, yo también fui parte de un programa académico que era la revista de la Udalo Review, asistente de investigación, lo que se les ocurra, que por ahí puede ir lo que les gusta, precisamente antes de escoger, porque créanme que el venir de maestría no es simplemente hacer maletas de irse, es un proceso que requiere un montón de recursos, de esfuerzo, de crecimiento personal inclusive. Entonces, más allá del por qué hacer una maestría, de por qué me toca, de por qué ya terminé el pregrado, de por qué no consigo trabajo todavía y como no consigo mejor me voy. Creo que la pregunta que debería hacerse toda persona que esté planteándose si quiere hacer una maestría es ¿para qué?
¿Qué quiero lograr con la maestría después? ¿Qué voy a hacer después? ¿Cuáles son mis metas a largo plazo? ¿Qué es lo que necesito sacar de la experiencia? Creo que ese es un cambio de mindset que todavía no tenemos porque estamos en esta cultura que quizá nos pide seguir adelante, 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 pero el camino de todos no es igual y puede que a unas personas les tome más tiempo, puede que otras ni siquiera se animen por hacer la maestría y sean igual de exitosos y felices sin ella. Entonces, o sea, lo que le recomendaría a alguien es que analice bien si es que es lo que quiere, y que haga cada quien haga su camino, que no se deje Exacto. guiar por los estereotipos o lo que le dice la sociedad. Ujú. Sí, Sole, tenías, creo que querías interrumpirnos. Eh, bueno, creo que está congelada. Pero es verdad lo que decías, precisamente ahora me pasa a mí al menos y creo que a Soledad le pasa lo mismo, estar conversando con nuestros compañeros, sin duda es una carrera súper competitiva que todo el tiempo están, quién está haciendo esto, quién se mete a lo otro, pero más allá que creo que dejando a un lado la competencia, que desde luego en cierta medida es sana, creo que es importante, como tú decías, probar de todo un poco y no solamente para yo destaco más que mi compañero o yo le estoy superando, sino precisamente para saber qué es lo que nos gusta. Y por eso creo que les recomiendo yo también, desde mi experiencia de lo que voy como estudiante, que se metan en todo, si hay algo que por ahí ven alguna rama novedosa que les está llamando la atención, que prueben, porque muchas veces en la universidad tenemos solamente clases, materias, digamos, de derecho que son clásicas, derecho civil, derecho administrativo, constitucional, bueno, entre los civiles tenemos, imagínate, creo que es la mayoría de clases que tenemos a lo largo de lo que estamos de la universidad. Y por ahí sí que falta un poco que se nos motive quizá a estudiar algunas cosas que sean novedosas, como por ejemplo lo que tú estás estudiando ahora, que es sostenibilidad. Eh, ¿Qué fue lo que te llevó a decidirte por esto? ¿Qué fue lo que te llamó la atención precisamente para decidirte por esta rama, digamos que es novedosa, que ahora creo que hace falta un poco que igual los estudios, empresas se orienten un poco a estas ramas nuevas. Sí, precisamente, y no solo como tú dices, Angie, que estamos como que acostumbrados a las ramas clásicas, sino si bien la universidad es súper fundamental en cuanto a que te dé las instituciones bases para tú poder entender cómo se arma el ordenamiento jurídico de la teoría a la práctica es una cosa totalmente distinta. Yo me acuerdo que en mis primeros años de derecho a mí me encantaba y hasta ahora me sigue gustando mucho el tema de derecho constitucional, de derechos humanos. Y decía, derecho privado jamás en la Sí, vida, qué aburrido, nunca. Y cuando empecé a trabajar, empecé a investigar y a tener más conocimiento de áreas que, como digo, hasta ahora me gustan mucho y que inclusive forman parte de mi pensum de estudio que ahora, que es, por ejemplo, la propiedad intelectual, cómo está ligada al tema de la innovación del ser humano, cómo esta nos puede llevar a encontrar soluciones sostenibles, que cuiden al medio ambiente, que inclusive cuiden del ser humano y de las comunidades. Entonces, creo que una ventaja súper grande de nuestra carrera de derecho es que es súper moldeable a lo que uno quiera hacer, porque encuentras regulación en toda la vida. Entonces, finalmente, si es que tú encuentras algo que te guste, puedes moldearle por ahí a lo que en realidad estás estudiando y lo que quieres hacer. ¿Cómo llegué yo al tema de sostenibilidad? Trabajando. Porque cuando empecé a trabajar con el Nico Muñoz en Ulpic, ujú, em, él, que ya estaba dentro de la parte empresarial, quería empezar a hacer un poco de este tema. Primero empezó como responsabilidad social corporativa, en el sentido de no simplemente hacer con la firma o con el estudio jurídico dinero, 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 sino centrarnos también en cómo ayudar a la comunidad en la que estábamos inmersos, cómo preocuparnos por los derechos laborales y derechos humanos, no solamente al interior de la empresa, sino de toda el ecosistema en el cual nos estábamos desarrollando, y ahí empezamos a hablar un poco de sostenibilidad. Él, como mi jefe, sabía que, como les cuento, me gusta muchísimo el tema de derechos humanos, inclusive de derecho ambiental, y prácticamente la sostenibilidad es cómo aplicar estos conceptos a las ramas privadas, al interior de las empresas.
Y a partir de ahí fui experimentando, nadie era experto, nadie es experto todavía dentro de la empresa en el área, pero fue algo que me fue interesando, fuimos a algunos congresos, conversábamos con algunas personas con las que él tenía contacto y a raíz de ahí fue que me decidí y dije, bueno, de verdad, por aquí creo que va la cosa y como les cuento, me sirvió muchísimo inclusive para cambiar de perspectiva de qué es lo que quería hacer en el máster, porque si es que yo me metía a hacer mi maestría apenas salía de la U, yo estoy segura que no estaría aquí ni estuviera haciendo la maestría que estaría haciendo porque fue algo que descubrí después de graduarme. Entonces sí recomiendo que cuando vayan a dar el paso, sea cuando ya tengan ese clic que dice ya, o sea, por aquí El es. bichito ahí, digamos que te Nada, está por aquí. llamando Ajá. para ir a estudiar eso. Justo teníamos un profesor de la facultad que, el doctor Paul León, no sé si recuerdas, Ujú. bueno, Sí, él se sí. dedica a propiedad intelectual y él nos contaba que cuando se graduó recién, él se fue a hacer su maestría en Derecho Penal. Y bueno, llegó, se dedicó un poco a la práctica y dijo, bueno, a la final esto no es lo que me llama a mí, no es lo que yo quiero hacer. Y a la final se decidió por propiedad intelectual. Entonces creo que es un ejemplo más de cómo cuando recién acabamos la U, pueden ir variando nuestras perspectivas a través de la experiencia que vamos teniendo para precisamente después de encontrar lo que realmente nos llama. Y creo que cuando, como ha sido tu caso, cuando encuentras algo que está ahí, que te apasiona, no se vuelve tan pesado dedicarte precisamente a eso, porque sería complicado, imagínate, no sé si solo quieres tú comentar algo, pero estarte dedicando a algo que no amas. Sería sumamente complicado, pesado y creo que sería una recomendación para todos los chicos que se gradúan y que ya se han graduado, que primero trabajen y que encuentren lo que en realidad les apasiona antes de irse a estudiar su maestría y estar buscando alguna opción. Bueno, hola Nelita, qué gusto verte y qué gusto estar aquí igual contigo, Angie. Sí, efectivamente, yo creo que nosotros ahorita en el momento en el que estamos recién graduadas es sumamente complicado saber qué nos espera en el futuro, qué es lo que queremos. Y bueno, yo también, yo quería hacerte la pregunta que ya te hizo la Angie de que por qué te decidiste por sostenibilidad, pero realmente a mí también me apasiona muchísimo el derecho ambiental y todas las ramas del derecho público. Entonces, yo sí quisiera como que les converses o que les digas a los chicos que en este momento están pasando por los últimos momentos de la universidad, como nosotros ya pasamos, que qué es o como, como, no sé, si es que las materias que tuviste tú en la universidad, estas materias que te gustaban, están influyendo o afectando también en el hecho de que vos hayas escogido esta maestría. Y aparte de eso, también quería preguntar para que ya nos interrumpa de nuevo, ¿cómo fue este proceso de llegar a encontrar este máster en Italia, ya específicamente este máster? O sea, ¿cómo fue la aplicación? ¿Qué es lo que hiciste? Gracias, Sole, y qué chévere conversar contigo también. A ver, ¿de qué tanto se aplica lo que aprendí en la universidad dentro de mi maestría? Como les contaba, lo que más lo aplico porque en mi caso es sostenibilidad direccionado a las empresas. Entonces, ahorita estaría más hacia el sector privado, entonces aplico muchísimo lo que es propiedad intelectual en cuanto a temas de innovación y también derecho corporativo. Sin embargo, también se aplican totalmente el tema de principios ambientales y de derechos humanos, porque mi major que estoy haciendo ahorita es en transformaciones de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, obviamente, involucra todo lo que es el tema de políticas públicas. En cuanto a la creación de incentivos, por ejemplo, tributarios para proyectos ambientales o de equidad de género, me invento. Entonces sí, obviamente está todo muy relacionado. Em, si bien, como le decía a la Angie, no sé si es que esto cause un poco de conflicto, pero mi maestría ahora ni siquiera está en la Facultad de Leyes, sino está en la Facultad de Economía. Entonces sí, sí es un poco el tema, como les digo, de ir mezclando o sí, haciendo como una compilación de las cosas que te apasionan.
Y otra cosa que les podría recomendar es que si es que en realidad les gustan varias cosas, como les digo, por suerte las ciencias sociales nos permiten hacer esto, de que ustedes, quizá en Ecuador todavía seguimos siendo un poco de no, si es que es abogada, tiene que ser abogada y solamente abogada y tiene que Sí, hay especializarse esa más y más y idea más muy para no ser clásica solamente de el propiedad abogado intelectual. litigante y creo que eso nos limita un Exacto. poco a vernos más allá. Exacto. Y no, en realidad, como digo, se puede coger un poquito de una cosa, un poquito de otra. Ahorita, como digo, yo no estoy en la Facultad de Derecho, sino estoy en la Facultad de Economía, pero para verano quiero irme a hacer una escuela de verano en propiedad intelectual en otro lado. Y esas cositas, igual todo va sirviendo. Luego, si es que encuentras un congreso de 3 semanas para irte a hacer en incentivos, como digo, tributarios para proyectos ambientales, y sabes que eso te va a seguir sumando, igual hazlo. O sea, de todo se nutre. Y de ahí de la segunda pregunta de cómo di con el máster. En realidad, creo que aquí mi primera recomendación es que no tengan miedo en pedir ayuda. Como les contaba cuando yo llegué al último año de derecho, estaba un poco perdida con qué hacer después. Y yo tuve un par de sesiones con una orientadora vocacional y no tengo empacho en decirlo, de decir como de verdad estaba perdida y necesitaba saber inclusive, o sea, como para dónde. Y ella me recomendó una página que les recomiendo a todos quienes estén buscando hacer, no solamente para cuarto nivel, sino también para la universidad, que se llama QS. Este es un ranking de universidades porque bueno, dos de mis objetivos, cuando yo sabía que quería hacer la maestría, aún no sabía ni siquiera en qué, pero se decía que quería hacer en un segundo idioma, porque era un reto personal, no quería hacerlo en español, y la segunda es que quería que sea una buena universidad. Entonces, esta página que se llama QS, ponen así QS Enter en Google y le Ujú. sale la primera página. Es un ranking de universidades que esta persona que me estaba aconsejando me enseñó para buscar buenas universidades. A raíz de ahí, yo tuve una conversación también con mis papás, como les digo que en ese momento todavía no surgía el tema de la beca con la que estoy estudiando yo ahora. Y planteamos el tema de, bueno, a ver, ¿cuál va a ser el presupuesto que vamos a dedicar a tu maestría? Yo tenía también un poco de ahorros personales y una vez que se haya definido el tema de duración, por ejemplo, porque aquí mi maestría, por ejemplo, dura 2 años, pero hay maestrías que duran un solo año, y el tema de más o menos del destino, empezamos a buscar y a filtrar por el tema de países, por el tema de rankings, por el tema de áreas, que obviamente, por ejemplo, las mejores universidades en derecho y en administración no son las mismas que para biología. Entonces, una vez estando ahí, fue que di con la universidad, em, y la verdad, ahora también hay que decirlo, contamos con redes sociales que son una herramienta tan poderosa que si es que están bien usadas, que yo, créanme que en noviembre de hace 2 años mi algoritmo estaba repleto de cuestiones de becas, de universidades y así. Y eso también va guiando a encontrar nuevas cosas, a decir, bueno, estas son interesantes, esta tiene algo que me gusta y así. Y otra herramienta súper importante que me dio esta persona que me estaba ayudando, que finalmente no hice con ella todo el proceso, sino simplemente fue como una guía y luego a la final yo me decidí por otra cosa. Ella me dijo que, pero tal vez esto le sirve, es escoger un top 6 de maestrías o de programas. Dos que te encanten, te apasionen, pero sepas que quizás son apuntar muy alto o que quizás se salga un poco de tu presupuesto, pero sean las dos así preferidísimas. Dos que sepas que te gusten bastante y que son más logrables. Y dos que sepas que de ley entras, pero que tengan cositas que tal vez no te convencen mucho. Y no, o sea, no se pierde nada con la aplicación. Sí son procesos engorrosos, tediosos, que involucran emociones y también tiempo, pero una vez que se hace el primero, el resto ya son prácticamente lo mismo. Nela, yo Entonces eso, tengo, no tener miedo. perdón que te interrumpa, tengo una pregunta. Creo que, no sé, es mía personal, pero también de los chicos que van a aplicar alguna maestría. ¿Tienes algún consejo a la hora de aplicar, no sé, eh, por ejemplo, para obtener la beca, digamos? ¿Algún Ujú. consejo que tengas? No sé si lo que ven las universidades son promedios, experiencia previa que hayas tenido, si has participado en algún proyecto de vinculación. Cuéntanos un poquito sobre eso.
A ver, para empezar, decirles que ahora, para todo el tema de trabajos, y yo supongo también, no tengo conocimiento certero, pero el tema de las aplicaciones a las universidades seguramente también es así, es que ahora se hacen con inteligencia artificial. Ujú, Entonces, hay unos softwares que escanean tu currículum y a raíz de eso ven ciertos indicadores de tiene esto check, no tiene esto check. Yo no soy experta en cuáles son esos indicadores que van viendo, pero hay un montón de herramientas en Internet. En el mismo LinkedIn hay workshops de cómo armar un buen CV, que eso es importante cuando estamos, digamos, ya aplicando a algo en Europa o a las afueras. En Ecuador, como quizá todavía seguimos como aplicando, al menos en el tema de estudios a Cuenca y así, yo sé que lo va a revisar una persona, pero puede ser bastante útil. De ahí, lo que siempre se piden son cover letters, cartas de motivación. Y para eso es súper importante que se respondan dos preguntas que son las que siempre toda universidad o toda beca pregunta. Y que inclusive que se vayan cuestionando desde ahora. La primera es, ¿por qué deberíamos darte la beca o el espacio? ¿Por qué a tu perfil crees que es merecedor de esta plaza, de este premio, de esta beca, etcétera? Y para eso también te preguntan mucho el para qué. ¿Para qué quieres estudiar la maestría? ¿Para qué? Sí, eso principalmente. ¿Para qué crees que este programa te va a servir a ti? Entonces, no es como les digo el por qué al que estamos acostumbrados de porque quiero aprender, porque quiero, ujú. no sé, ahondar mi conocimiento, sino es, a ver, ¿cómo ¿Qué vas a voy a hacer utilizar con este eso? programa como herramienta para hacer o para llegar a algún fin determinado? Entonces, creo que una vez que uno se plantea esto, cambia un montón la perspectiva de decir, a ver, de verdad, tengo tanta intención de ir acá como para que valga la pena o estoy yendo como solamente porque todavía no estoy seguro. Que si es que es así, de verdad está totalmente bien, como les digo, no estar seguros a los 20, a los 21, a los 25, pero si es que no están seguros de hacer un programa de 2 años, hay un montón de alternativas entre las cuales se podría seguir probando, como les digo, diplomados de 3 meses, congresos de 2 semanas. O si es que simplemente tienen ganas de pasearse, hacerse un paseo bien armado, que creo que tanto para ustedes como para sus padres, si es que son quienes les financian, va a salir mucho más rentable. Ujú. Sí, buenísimo, Nela. Otra pregunta y bueno, quisiéramos que nos cuentes un poco. Muchas veces hay esta idea, como ya habíamos comentado, de estudiar sobre todo algo vinculado a las ramas tradicionales del derecho, sobre todo porque es a lo que estamos de cara en la universidad, es a lo que tenemos clases, mayor conocimiento tenemos, pero existen una infinidad de opciones, como hemos hablado, y muchas veces creo que cuando se te presenta una opción innovadora de una nueva rama del derecho que por ahí está surgiendo, surge la duda de ¿será rentable estudiar esto después para mi futuro, para mi trabajo, para lo que yo vaya a hacer con esto? No sé si tú tuviste por ahí esa duda de esta rama es nueva, pero ¿cómo voy a aplicar después? Porque veo que está surgiendo, digamos, algunas ramas que, al menos en Cuenca, no se están explotando mucho. Por ejemplo, protección de datos. Veo que hay chicas que se están dedicando un poco a el tema de derecho y moda por ahí, pero ¿qué pasa con esa duda de será rentable para mi futuro después? Ujú. Sí, creo que es una pregunta totalmente válida y súper que se necesita también conversar y creo que va de la mano con lo que les decía antes de qué vas a hacer después, cuál es tu proyecto, si es que vas a estudiar Fashion Law, quieres quedarte viviendo afuera del país, quieres irte tal vez a Quito, donde tienes un poquito más de diseño. Yo sé que los planes de vida cambian de un día para el otro y pueden presentarse miles de oportunidades, pero sí se tiene que hacer este análisis de, a ver, después, ¿cuál es el abanico de cosas que podría hacer con esta maestría? Yo obviamente me planteé esto y como les digo, mi primera opción apenas me gradué era hacer algo en derechos humanos.
Y sí, ahí fue cuando más me topé con esta pregunta de, bueno, ¿y ahora y luego? O sea, tendría que irme tal vez a Quito, tendría que dedicarme a aplicar a instituciones públicas, eh, y luego como un autoanálisis de, a ver, esto es lo que quiero, o tal vez podría aplicar el tema de derechos humanos en algo que me haga más feliz, en un ambiente que yo sé que pueda tener quizá mejores como que condiciones laborales, no sé. Entonces, es una pregunta súper válida, pero también creo que decirles que no tengan miedo de experimentar y de equivocarse, porque es parte de. Entonces, si es que tienes todas las ganas de estudiar derecho digital, derecho de la inteligencia artificial, que es algo que se viene durísimo seguramente, tal vez ya estás a tiempo, porque si es que no se aplica, significa que es porque todavía no hay alguien que pueda decir, vean, así se hacen las cosas. Entonces, si es que Correcto. eso es precisamente después de hacerte todos estos cuestionamientos, de eso que te sigue moviendo, como dale. Ujú, Exacto, ir un poco atrás de lo que nos está llamando, un poco lo que nos está apasionando, porque creo que, como decía, cuando nos dedicamos a algo que en realidad amamos, nos va a ir bien. Nela, ujú. cuéntanos un poco igual sobre, tú te fuiste a Italia, pero sobre el tema del idioma. ¿Decidiste hacer algún curso previo? Porque se presentan muchas opciones para nosotros y para quienes se van a graduar de ir a universidades en las que no se habla español y desde luego pudiera ser un limitante el tema del idioma. No sé si tú tomaste un curso o no sé si es que tu maestría es en inglés o cómo realmente se maneja, porque creo que es una duda que a todos nos corre un poco a la hora de aplicar a alguna universidad que no sea precisamente donde se hable español. Sí, a ver, mi maestría ahora es en inglés. Em, yo el año en que me gradué, más o menos en mayo del 2023, tomé el TOEFL. Las pruebas de inglés generalmente tienen una validez, no sé cuál lógica obedecen, pero tienen una validez de 2 años y con el resultado del TOEFL, que lo di en Cuenca, en la en la UPS, apliqué a mis maestrías. Una vez que yo fui aceptada en Italia, tuve desde abril del año pasado más o menos unos cuantos meses de clases virtuales, súper relajadas con un tutor privado. Como yo sabía que mi maestría era en inglés, vine con esta como mi herramienta principal y la verdad es que contándoles y siendo súper honesta con mi experiencia personal, yo sí me esperaba que en mi universidad haya un ambiente mucho más internacional por el hecho de ser el máster en inglés. Ujú. Pero aquí hay un montón de universidades que sin ser tan internacionales, por llamarles así, ofrecen los programas en inglés por un tema de inclusive rankings, de internacionalización con miras a hacerlo luego. Entonces, el 90% de mis compañeros son italianos y eso también me forzó a aprender Aprender más del italiano. idioma, pero ya en un ambiente más lúdico, porque sí, mi maestría es en inglés. Les diría que de eso sí no tengan miedo, porque uno cuando está en un ambiente en el que es obligado, entre comillas, a aprender un idioma, se le hace súper natural. em, y si es que quieren irse a un lugar a hacer una maestría en un segundo idioma, el inglés siempre es, como les digo, esa herramienta que salva de cualquiera. Porque al menos en ambientes como el europeo, el 90% de personas hablan inglés y te pueden entender fácilmente con eso. Aparte de que en realidad para el tema de un CV, si es que hay alguien por ahí que le esté apuntando a hacer su carrera fuera, es así como de lo indispensable, el 101 de lo que tiene que tener para o siquiera pensar en aplicar, o por ejemplo, si se quiere trabajar en alguna ONG o algo así. Ujú. Exacto, buenísimo, Nela, muchísimas gracias. Sole, tenías tú una pregunta, me parece, o querías comentarnos algo o preguntar algo a la Marianela. No solamente quería comentar esto del inglés y del idioma, que me parece súper interesante porque como que prácticamente en el Ecuador el nivel de inglés es bastante bajo, no todas las personas saben inglés, más bien es como que un privilegio haber estudiado el inglés y que las personas puedan hablarlo fluidamente. Entonces, de esto, como que para el momento de aplicar a las maestrías y obviamente y estar en este plano del trabajo y todo,
es sumamente importante, solamente quería comentar eso, pero además creo que ya no nos queda mucho tiempo, pero sí quería como que, no sé, como que les des una recomendación también a los chicos, eh, si es que este inglés es realmente necesario, cómo pueden hacerlo, qué es lo que tienen que hacer, incluso estando estudiando en el pregrado, que nosotros obviamente estamos en este momento, cómo pueden hacerlo, dónde pueden hacerlo, si es que tú les puedes recomendar algo para el estudio del inglés, para posterior sus trabajos y sus másters. Y Nela, complementando un poco lo Ujú. que dijo Soledad, no sé cuál es el, digamos, el nivel de inglés mínimo que ellos requieren o existe algún nivel que tienes que tener aprobado precisamente para poder aplicar. Ya, a ver, vamos por partes. En cuanto a qué podría recomendarles a las personas que estén queriendo como mejorar su inglés y así, lo básico es que empiecen a consumir contenido en internet, llámese libros, llámese películas, si es que pueden, como y dice la Sole, yo muy desde el privilegio estudié en un colegio que tenía el programa del bachillerato internacional y eso me ayudó un montón, inclusive a no tener que tomar los módulos de inglés en la universidad. Ujú. Pero no renieguen de eso. Yo sé que de verdad es pesadísimo a las personas que les toca tomar en la U, que tienen que tener varias horas a la semana o hacer los cursos de verano, pero es bastante importante y háganlo con intención, o sea, háganlo con Vale la buena pena. cara porque son cosas que en realidad sirven, ajá, valen la pena a futuro. Em, y otra cosa que también es importante y que personalmente a mí como alguien y una persona que me considero perfeccionista como un defecto, es no tener miedo a que no sea el inglés perfecto. O sea, a mí me costaba muchísimo cuando recién llegué, decía, chuta, no he hablado inglés en tanto tiempo, por lo que les cuento que yo nunca tuve inglés en la universidad, sino desde el colegio, en realidad no lo practicaba, pero cuando estás en una universidad internacional te das cuenta que del 80% de personas el inglés no es el idioma latín, nativo, digamos así. Ujú. Entonces, escuchas un montón de acentos, un montón de palabras mal dichas y está bien, o sea, el propósito del inglés es saber comunicarnos. Obviamente luego con la práctica para el tema de la academia, para poder redactar bien los ensayos, los papers y así, los vas refinando, los vas mejorando y ahora tenemos tantas herramientas a nuestro alcance que si es que no te acuerdas cómo se dice una palabra, pones en el traductor y ya está. Entonces, no se corran por el tema del idioma, intenten, como les digo, no tienen nada que perder. Y si es que en las pruebas de admisión, que son el TOEFL, el IELTS, y ahora hay un montón de universidades que aceptan el Duolingo Test, si es que ustedes tienen el score, láncense. Buenas. Ahora, ¿qué porcentaje o qué puntaje se necesita? En la mayoría de másters te piden un B2, a menos de que sean universidades muy de élite, como en el Reino Unido o en Estados Unidos, que te pueden pedir un C1. En nuestras ramas es uno. Si es que estamos hablando de Ujú. ciencias naturales, tal vez ya te piden un C2 para medicina, para temas de investigación súper fuertes, eso sí. Pero, por ejemplo, en mi universidad, el nivel mínimo que se pide para una persona que vaya a estudiar en inglés es un B2.4. Ahora, ¿cómo se mide esto? En el caso del TOEFL, es una prueba que te califican sobre 120 puntos. Tienes los típicos cuatro parámetros de escribir, leer, hablar y escuchar, y en cada uno de esos parámetros te califican sobre 30 y tienes Ya. que tener un mínimo de 20 sobre 30 en cada parámetro. Esto depende mucho de la maestría a la que apliques, Ujú. porque hay maestrías y universidades que te piden un nivel más alto y otros que te piden un nivel más laxo, pero generalmente es no menos de un 90 sobre 120 en el caso del TOEFL, que igual corresponde a un B2. Ujú. Correcto. Muchísimas gracias, Nela. Creo que con estos consejos, sobre todo prácticos, nos has ayudado a nosotras como estudiantes de derecho muy próximas ya a graduarnos, pero también para quienes vienen atrás nuestro como generaciones que se van a graduar, porque en realidad a veces se presenta como muy incierto lo que viene después y creo que es una inseguridad a veces qué es lo que voy a hacer, qué es lo que, qué opciones puedo yo tomar.
y sin duda creo que nos das un poco más de tranquilidad a nosotras y a quienes nos van a escuchar. Por eso te agradecemos muchísimo por habernos ayudado con estos consejos, por haber conversado y habernos comentado un poco sobre tu experiencia en Italia. Creo que nos va a servir muchísimo a todos quienes te escuchamos y eso, Nela, gracias por haber venido y acompañarnos el día de hoy. Les esperamos en próximos capítulos de Fórum Diálogos Jurídicos.